Bien, buenos días hermanos, hermanas. Que el Señor os bendiga. Antes de comenzar a desarrollar la palabra, como sabéis, pues he estado un tiempo, unos meses, pues que no he podido venir por aquí por motivos de salud, ¿no? Tenía una operación delicada y quería daros a todos las gracias, a los que estáis, a los que no están, no han podido venir hoy, si lo ven por nuestro canal de YouTube, porque la verdad es que uno siente el abrazo de sus hermanos en la fe cuando están orando a través del grupo, cuando te mandan esos mensajes de ánimo y de bendición a tu WhatsApp por privado. Y la verdad es que gracias a Dios y gracias a todas vuestras oraciones, pues hoy puedo estar aquí. Salió todo bien. Pensábamos que iba a haber que hacer radioterapia o quimioterapia. No ha habido que hacer nada. Me dijeron el otro día que estaba todo perfectamente bien. Entonces, la oración tiene mucho poder. Es, es fuente de poder. Por eso yo quería daros las gracias, deciros que sois maravillosos y que también yo os llevo en mi corazón. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, a continuación, pues vamos a compartir una parte de la palabra de Dios. Andrés ha hecho ya una introducción a lo que hoy vamos a compartir, con lo de la tierra, con lo de los frutos. Esta palabra, esta predicación, pues yo la he titulado Estéril o fructífero. Ahora en estos tiempos es tiempo de muchas personas, no todas, pero muchas personas, pues es tiempo de hacerse regalos, ¿verdad? La Navidad, el fin de año, los Reyes, todo esto, ¿no? Es tiempo de hacerse regalos. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué puedo regalarte yo para este 2024? Y así un día y otro día. Y me venía a la mente esa alabanza que ya tiene unos pocos de años, que dice, ¿qué puedo darte yo? ¿Qué puedo ofrecerte? Si todo lo que tengo me lo has dado tú. Y es así, digo, ¿qué te voy a regalar si todo lo que tengo me lo has dado tú y todo lo que soy es por tu gracia? Lo único que no me has regalado tú, que no es tuyo y que tengo, son mis pecados y esos te los entrego cada día. Así que, ¿qué puedo regalarte? Y al final el Señor me contestó y me dijo, tu permanencia. Sigue permaneciendo en mí este próximo año, igual que lo has hecho este. Porque si permaneces en mí, me decía el Señor, y está escrito, si permaneces en mí y en mi palabra, yo estaré contigo. Y llevarás mucho fruto. Y luego también me dijo lo que sigue, porque apartado de mí, nada puedes hacer. No vas a poder hacer un poquito, alguna cosita, dice el Señor, nada. Y si el Señor dice nada es que es
nada. Permanece en mí y en mi palabra, que yo estaré contigo. Y el Señor tiene una promesa: estaré contigo todos los días de tu vida y hasta el fin de los tiempos. Y llevarás mucho fruto. Vamos a leer un poquito un versículo del capítulo 28 de Deuteronomio, porque es largo. El versículo 4. El versículo 1 dice que, así por encima, que el que escucha mis palabras, las pone por obra y las obedece, le acontecerán todas estas bendiciones. Y hay muchas. Seguramente que habéis leído la mayoría Deuteronomio 28. Si no, yo te animo a que lo leas. Verás cómo os enriquece. Y también vais a ver lo frustrante que es para el que no lo hace, porque más abajo dice también que el que escucha mis palabras y no las obedece, le acontecerá esto otro. Pero eso ya os lo dejo de tarea para casa. Deuteronomio 28:4 dice, la palabra de Dios: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y sigue bendiciendo y sigue bendiciendo. Bendito tu hogar, tus hijos, tu trabajo. El Señor, si le obedeces, te bendice, te enriquece. Luisa no está aquí, pero Luisa, si lo estás oyendo por el canal de YouTube, el Señor te dice en esta mañana: bendito el fruto de tu vientre. Y es enriquecedor. El Señor nos enriquece bendiciéndonos. Porque como dice el proverbio, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si no llevas fruto, ya la cosa varía, lo vamos a ver ahora. La fertilidad se describe en la Biblia como una bendición para los que son obedientes. El proverbio que he citado es el 10:22, por si luego alguno lo quiere leer. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los que decidimos permanecer en el Señor, es decir, depender de Él, quedarse con Él, es por la gracia, porque por su gracia y el poder de Dios vamos a poder obedecerle. Ahora bien, sentirse una persona estéril puede originar en nosotros un espíritu de derrota, de frustración. Pero qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que es capaz de cambiar los desiertos en manantiales de agua viva y la esterilidad en fertilidad, en productividad. Así que, hermanos, entreguémonos por completo en las manos de Dios. Cambiemos nuestro lamento en canción y llenémonos de emoción, porque nuestra esterilidad termina y llega la bendición del Señor. Dios se caracteriza por algo. Todo aquel que se acerca a Él deja de ser estéril
en algún área de su vida. Todo el que se acerca a Él. Los que estamos acá hoy, los que están viéndonos por las redes sociales, sentimos muchas veces que no podemos producir cambios personales, cambios en distintas áreas de nuestra vida. ¿Queremos cambios? Sí. Yo quiero cambiar áreas todavía de mi vida que tienen que cambiarlas con la ayuda de Dios. Pero la mayoría no podemos y nos sentimos estériles porque no podemos producir frutos de cambios personales. ¿Sabéis una cosa? La esterilidad te seca los sueños, los proyectos. Nosotros primeramente tenemos un sueño, estamos en la cama muchas veces y pensamos en un proyecto. Cuando eres estéril no lo vas a poder llevar a cabo. La esterilidad te seca los proyectos, te seca los sueños. Y cuando la gente no puede lograr cambiar y se estanca en el tiempo, guarda todos esos proyectos y todos esos sueños en un cajón y ahí se quedan. No avanza. Porque, como digo, los cambios personales están ligados a los sueños. Por eso lo que dice la Biblia es fundamental en el libro de Isaías. En el capítulo 54, versículo 2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga las cuerdas, no seas escasa. Te está diciendo, no te pongas límites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? De avance, de prosperidad, de productividad, de multiplicación. Por eso dice, no te pongas límites, porque la esterilidad espiritual aborta el plan de Dios para nuestras vidas. No permite que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Dice la Biblia que Abraham ya era viejo y su mujer también. Pero eso no impidió que se cumpliese la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Dios va a cumplir su promesa. Y esto que parece que lo sabemos de memoria, te lo voy a repetir de nuevo. Dios va a cumplir su promesa. A la parte estéril que hay en ti, díselo. Dios va a cumplir su promesa y la esterilidad se acaba. Por eso, hermanos, hermanas, entremos en acción. Porque cuando entra una persona en acción, se convierte en una persona de fe. La meta final de nuestra fe es permanecer arraigado, unido a Dios, unido a Jesús, donde su vida, la vida de Jesús, se convierte en nuestra vida. A medida que aprendemos a perseverar en Jesús y tomamos su vida, nos vamos a encontrar produciendo fruto, sirviendo a los demás, porque poder decir,
Bueno, ¿y qué clase de fruto? Pues frutos, sirviendo a los demás, extendiendo el Evangelio, mandato de Dios, la gran comisión. Y esto nos va a hacer más fuerte. Y esto nos va a dar más confianza cada día. Y muy importante, vamos a crecer. Vamos a crecer en el Señor. Cuando tú vas a las personas que se te arriman y le hablas de Dios, estás extendiendo el Evangelio de Dios. Tú mismo vas a crecer y le vas a dar la oportunidad a aquel al que te acercas de que conozca a Dios. Eso es producir fruto, eso es llevar fruto. Aprende esto si no lo sabes. Cada paso que das adelante, con todo el esfuerzo que conlleva, es una batalla ganada. Y es un espíritu de fe manifestado. Yo creo, pero no creo como el que dice, bueno, yo creo que tal. No, yo lo creo firmemente en esto. Cuando la esterilidad entra en nuestras vidas, nos borra la imagen de Dios como nuestro Yahvé Jireh, como nuestro proveedor. Nos borra la imagen de Dios cuando entra la esterilidad en nuestras vidas. Y a veces corremos desesperadamente de un lado al otro buscando la provisión, cuando la provisión viene de Dios. Y con esto no estoy sugiriendo que nos sentemos a que la provisión caiga del cielo, ¿no? Hay que trabajar. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo creó y lo bendijo? ¿Qué le dio? ¿Qué le dijo? ¿Comerás el pan con el sudor de tu frente? No. No solo de tu frente es poco. De tu rostro, de todo tu rostro. Vas a sudar enterito. Y si no, ahí lo puedes leer en el libro de Génesis. Comerás el pan con el sudor de tu rostro enterito. La frente, la nariz, los ojos, la barbilla, todo. Sudarás. O sea, hay que trabajar. ¿Por qué hay que trabajar? Pues porque la necesidad puede venir. De hecho, viene. La necesidad viene a las vidas. Ahora bien, antes de actuar, antes de pedir un trabajo, antes de hacer algo, debemos de tener la capacidad de orar. Qué importante es tener la capacidad de orar antes de hacer cualquier cosa. Y así vamos a recuperar la imagen de Dios como proveedor de todas las cosas. Aprende esto también. Dios es predecible e impredecible. Y me vas a decir, Javi, ¿cómo va? Sabemos que Dios es predecible. ¿Cómo va a ser impredecible? Yo te lo digo y te lo voy a demostrar. Dios es predecible y es impredecible. Es predecible en el sentido de su fidelidad. Él siempre va a ser fiel. Y es impredecible en la manera en cómo lo hará. ¿Quién sabe cómo hace Dios las cosas? Pensamos como Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces es predecible porque sabemos que Él es fiel. Pero no sabemos cómo Él va a actuar. En ese área es impredecible. ¿Cómo lo va a hacer? Siempre tenemos que decir, Señor, como tú quieras y a tu manera.
no a la mía, a tu manera. Porque si pensamos que Dios va a hacer las cosas a nuestra manera, a lo mejor no es la manera correcta. Pero si lo hace Dios a su manera, es como Dios manda, es todo bien hecho. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. El Señor se regocija cuando sus hijos llevan fruto. Y Él tiene un cuidado muy especial en podar, en limpiar a todos aquellos que llevan fruto. ¿Para qué? Pues para que lleven más. Al igual que el agricultor sabe perfectamente que el árbol tiene que ser podado. ¿Y cómo lo va a hacer el agricultor la poda? Pues muy cuidadosamente, con mucho cuidado. ¿Para qué? Para dirigir su crecimiento. Así hace el Señor con nosotros. Dirigir nuestro crecimiento. Hay que cortar esto que está mal. Hay que limpiar aquello que no está bueno. Y el agricultor hace eso con el árbol. Podar con cuidado para dirigir su crecimiento de forma adecuada. Él también va a cuidar de su salud y va a remover las partes dañadas y las limpiará para que así produzca más fruto, como dice la palabra de Dios. Lo mismo que nosotros, que somos ramas de la vid, que nuestro Señor Jesucristo, si estamos sembrados con Cristo, pues nos vamos a parecer a Cristo. Y esto, pues no será algo que ocurra de la noche a la mañana, lleva un proceso, por supuesto. Hay gente que no da fruto, como hablaba antes Andrés, porque la tierra está seca. Entonces, pues no da fruto, porque la tierra está sucia, porque la tierra no está preparada para la siembra. Por eso debemos de permanecer en Jesús, que significa permanecer en su palabra y conocerla. Y no solo conocerla, aprenderla. Y no solo eso, meditarla. Y lo más importante, vivirla. Hay personas, estudiosos de la Biblia, casi todos son estudiosos para ver si le sacan el fallo. Todavía no ha habido alguien que sacase un punto, una coma de la palabra de Dios que no fuese correcta. ¿Por qué? Porque está inspirada por Dios, porque Dios mismo ha puesto ahí los puntos y las comas y el ser humano es incapaz. Pero hay mucha gente que estudia y estudia el fallo y no logra encontrarlo. Y se conoce en la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. Y le dices, ¿qué dice en Pedro 2:31? Y te lo dicen, oye.
unas mentes, pero ¿de qué sirven si no viven eso que tanto saben? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la letra mata. ¿Y qué es lo que nos da vida? El Espíritu. El Espíritu nos vivifica para vivir lo que hemos leído, lo que hemos meditado, lo que hemos conocido de la palabra de Dios. Y así pues podamos estar y permanecer en obediencia a Él y cambiar de vida, ser transformados. Hay un versículo, porque yo esto lo comparto mucho, este versículo, porque yo hace 35 o 40 años era lo más vil y lo más menospreciado y el Señor se fijó en mí. Pero hay personas que se fija el Señor en ellos, cambian por un tiempecito y luego es como el puerco que lo lavas y vuelve al fango. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Ya el Señor nos ha limpiado, ya el Señor nos ha libertado. Permaneced firmes. No volváis otra vez al fango, a la esclavitud, a las cadenas de Satanás. Permanecer en Cristo es estar completamente bajo su autoridad, reconociendo su señorío en nuestras vidas. Debemos de permanecer en Él porque Él es la fuente de poder de nuestras vidas. Él es el que nos capacita para poder ser transformados y transformados en personas de bien, en lo que podríamos llamar verdaderos cristianos. Sabéis que cada día están matando, el otro día decían 157 cristianos en Nigeria, cada día. Qué pena. Vamos a seguir hablando del fruto. Ningún fruto puede sobrevivir sin secarse al estar fuera del tronco del árbol al cual pertenece. Coge una manzana, coge un melocotón, coge una pera, lo que quieras, cualquier fruto que quieras, ponlo ahí. Nos vamos. Al domingo siguiente lo veremos cambiado. Y en 2 o 3 domingos lo vamos a ver seco, muerto. Porque cuando un fruto es cortado, pronto se seca y muere porque no recibe la savia del árbol que lo alimenta para mantenerse. Es por eso que cuando nos convertimos en cristianos, debemos de dar frutos, y no solo buenos frutos, sino excelentes. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Dios de la excelencia. Pero además, porque un día no muy lejano, Él volverá, el Señor vendrá y tendremos que dar cuentas de nuestros actos. Esa pues será pues la prueba final, ¿verdad? Nosotros arrancados de la vid, apartados de mí nada podéis hacer. No recibimos la savia de Dios, no vamos a secar y no vamos a morir espiritualmente. Por eso debemos de estar muy bien preparados. No podemos ser un árbol de fruto y no dar fruto. Eso es una contradicción. No se puede ser un cristiano ungido, un creyente ungido y lleno del Espíritu Santo si no estamos dando frutos para la gloria de Dios
y para el avance de su reino. No puede ser. Hemos sido creados para dar fruto. Hemos sido creados a imagen de Dios, el Dios supremo de la excelencia. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios al hombre cuando lo bendijo? Después de crearlo, cuando lo bendijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Fructificad y multiplicaos. Fue lo primero que le dijo. De tal manera que nuestro deber, nuestra obligación, es la de dar buen fruto, muy buen fruto, porque es parte del diseño divino de Dios para nuestras vidas. Por supuesto que a raíz del pecado ese diseño se distorsionó y el fruto, bueno, pues no fue el mejor, porque estaba viciado en la iniquidad del hombre y en la desconexión con Dios. Pero Jesucristo vino a la tierra para liberarnos del pecado y de la muerte, permitiéndonos alcanzar esa vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El hombre pecando, desconectado de Dios, sin dar frutos o frutos malos, y el Hijo de Dios aquí, muriendo por ti y por mí, para que pudiésemos tener una relación con Él y una vida eterna. Gracias a su sacrificio en la cruz, ahora podemos ser salvos y entramos a formar parte del nuevo pacto de Dios. Pero claro, uno de los requisitos que tenemos que cumplir que es un mandato de Dios, es ese, el de dar buenos frutos. Los buenos frutos o las buenas obras no son necesarias para alcanzar la vida eterna. No son necesarias para la salvación, porque la salvación la recibimos por gracia, tras ese sacrificio que hizo Jesús, sino porque ya somos salvos y pertenecemos a la familia de Dios. Pues debemos de actuar así, conforme a esto. Así que, pues, el requisito para llegar a Cristo, el arrepentimiento. El requisito para llegar a ser salvo, lo que me pidió el Señor, permanecer en Él hasta el fin. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. Pero debemos de permanecer hasta el fin dando buenos frutos. Jesús hizo su parte, pero ahora debemos de hacer nosotros la nuestra, que consiste en ese proceso de restauración, de transformación, dejando el pecado atrás, lo que os decía antes, no volver atrás, no volver al yugo de esclavitud. Mateo 21, capítulo 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Ahí está la clave. Es un árbol de higuera. Si es un árbol de higuera, se supone que tiene que dar higos. Pero cuando el Señor viene a la higuera, ¿qué halla? No halló nada. El Señor tenía hambre, estaba escarbando ahí en la higuera,
La higuera estaba muy frondosa, llena de hojas, muy prometedora. Estas hojas, pues, expresaban, pues, que ahí había vida, había abundancia. Sin embargo, cuando el Señor mete la mano, pues, no había ni un solo higo. No había fruto. Era una ilusión su frondosidad. Hay muchos cristianos que yo los llamo cristianeses, que los ven muy con corbata, oliendo a Massimo Dutti o a algo, buenos anillos. Hermano, Dios te bendiga, que la paz del Señor, que tal. Y los llamo cristianeses porque usan el idioma del cristiano, ¿no? Que la paz de Dios, y empiezan a decirte que madre mía. Pero luego no hay un fruto dentro de él. Luego el Señor mete la mano en él y está vacío. Son personas huecas. Son apariencia. Esta higuera era apariencia. Que no todos los que van bien vestidos y con corbata y con eso son cristianeses, no. Pero a verlos, haylos. Y yo conocer, conozco. Vemos un árbol hecho para dar fruto que viola su identidad por completo, no dando fruto. Y el Señor Jesús considera que eso es una ofensa seria. Y esto simboliza a todos los hijos de Dios, incluyendo Israel, que dice la Biblia que es como una higuera estéril, que no da fruto. El Señor por eso reaccionó de esa manera, porque Israel es el pueblo de Dios y no daba fruto para su reino. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo la higuera. Reaccionó de una forma muy severa con respecto a eso. Y la higuera fue consignada a ser estéril toda la vida, para siempre. Porque lo que no da es fruto simple. Se seca la bendición. Se seca la bendición potencial que hay en él y que hay en ella porque no recibe la bendición de Dios. La esterilidad te seca, te frustra. Entonces, hermanos, hermanas, que para este año 2024 podamos permanecer todos en su palabra, en el Señor, que llevemos mucho fruto, que podamos extender su reino, llevando su palabra allá donde vayamos, que el Señor se pueda gozar con cada uno de nosotros y nos va a enriquecer. Cuando acabe el año 2024, habremos crecido mucho más espiritualmente. La estatura que tenemos ya, creo que de los que estamos aquí no nos la va a mover nadie, pero espiritualmente vamos a tener crecimiento, porque Dios nos va a bendecir, nos va a enriquecer, y todo lo que toquemos, dice, todo lo que tocar en tus manos, el Señor lo va a prosperar. Amén. Pues que tengáis un feliz y próspero año 2024 y que el Señor en esta noche, cuando estéis cenando, esté a la mesa con vosotros, que Jesús esté a la mesa con vosotros y que su presencia os acompañe en todo momento. Que el Señor os bendiga mucho. Amén. Amén.